Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. Hermione, comencemos la revolución en Hogwarts. Capítulo 251 al 260. Capítulo 251. Operación Escarabajo. Las Tres Escobas era el lugar más animado de Hogsmeade. Al fin y al cabo, todos querían ver la mente abierta de Madame Rosmerta. Incluso se toparon con Ludo Bagman y varios duendes que empujaban la puerta. Pero la persona que más llamó la atención fue Rita, que llevaba un vestido de color amarillo banana y corría con una bebida en la mano. Señor Bagman, ¿qué hace con estos duendes? Al ver que la ignoraban, se giró hacia el fotógrafo gordo que estaba detrás de ella y dijo: «Bozo, tomaste la foto de la pelea entre el director de deportes y los duendes de hace un momento». «Está listo, señorita», dijo el fotógrafo. «Muy bien, podemos investigar más a fondo este asunto». Rita bebió su bebida de un trago y dijo emocionada: «Creo que debe haber algo aquí que traerá desgracia a Ludo Bagman. He pensado en el principio, señorita, esas dos personas están aquí para verla». La intensa nevada en la aldea de Hogsmeade parecía no parar. Rita siguió la dirección de la cámara del fotógrafo y, con la ayuda de la luz de la vitrina, descubrió que Hermione y Nietzsche estaban bajo el alero cubierto de carámbanos. Arrojó la taza que tenía en la mano y corrió emocionada con la bolsa de piel de cocodrilo. «¿De verdad queremos hacer un trato con este tipo?», dijo con desdén, al oír la conversación. «Acaba de arruinar la reputación de un director y ahora tiene al señor Bagman en la mira. Señora Granger, señor Holmes, por favor». Una sonrisa apareció de repente en el rostro de Rita. Nietzsche vio al fotógrafo que la seguía y frunció el ceño, y esa sutil expresión fue captada inmediatamente por Rita, una corresponsal especial. Esbozó una dulce sonrisa y se disculpó. «¿No te importa? Es uno de mis asistentes, ¿no puedes dejarlo ir por un tiempo?» «No puedo». El fotógrafo también enderezó la espalda y adelantó su barriga. Su mirada decidida armonizaba a la perfección con el firme rechazo. Sin embargo, a Nietzsche no le gustaban los factores externos. Si se acordaba que fuera una sola persona, entonces solo podía ser una, así que sacó una pequeña bolsa de su bolsillo, la pesó varias veces e hizo que los galeones de oro emitieran un maravilloso tintineo. «¿Cuánto es tu sueldo mensual?». Pasó junto a Rita, cuya sonrisa se estaba volviendo cada vez más rígida, y se acercó al fotógrafo. «Bueno, 30 galeones de oro, señor», dijo el otro con semblante serio, y añadió: «La señorita Skeeter es muy generosa. Nunca la traicionaré, 50 galeones». Nietzsche interrumpió repentinamente su juramento. «Aquí tienes 50 galeones, hace mucho frío ahora, ¿qué te parece si sales temprano del trabajo? Puedes usar el dinero extra para comprarte una cerveza de mantequilla caliente». Le puso la pesada bolsa en la mano a Bozo. Al verla, su rostro, que parecía estar a punto de morir heroicamente, se iluminó de inmediato con una sonrisa. Luego le devolvió la cámara a Rita y entró felizmente en las Tres Escobas, convirtiéndose en uno de los muchos magos sentados frente a la barra admirando a Madame Rosmerta. «No te importa darle el día libre a tu asistente, ¿verdad?», preguntó Nietzsche con calma, dándose la vuelta. «Claro, ejem. Vamos al bar Cabeza de Puerco a sentarnos un rato». Rita finalmente bajó la cabeza, rechinando los dientes. Cabeza de Puerco es el segundo pub del pueblo de Hogsmeade, pero nadie suele venir aquí. Está escondido en un profundo callejón junto a la oficina de correos. Cuando entraron, solo había 3 palabras para describirlo: sucio, desordenado y pobre. El suelo del bar estaba cubierto de tierra, las luces eran tenues, y al levantar la vista vio telarañas en las vigas. Parecía bastante antiguo. Nietzsche incluso sospechó que había ido a ese lugar a propósito. Los bebedores dispersos se cubrían la cara con lonas, dejando solo los ojos y la boca al descubierto, o se sentaban en rincones donde la luz no podía llegar. Un anciano de barba canosa estaba de pie frente al bar. Al oír el timbre, levantó la vista. «Miren quién está aquí, ¿eh?».
El reportero más inoportuno, dejó de limpiar su copa de vino, sacó su varita y golpeó la mesa. ¿No necesitan que les repita las reglas? Nietzsche reconoció la voz del anciano. No era otro que Aberforth, el despiadado mago que había luchado solo contra Fudge el año pasado. Entendido, entendido. 3 cervezas de mantequilla, mucha espuma, respondió Rita distraídamente. Tiró un pañuelo de papel sobre la silla antes de sentarse. Entonces, ¿qué quieren de mí, ustedes dos, tan ocupados? Quería hacer un buen trato contigo, pero ahora, tengo algunas dudas, dijo Hermione con orgullo, cruzando las piernas. ¿Es por lo que pasó antes? Rita miró su liso cabello castaño y rizado. De hecho, me gusta mucho lo que dijo el señor Holmes cuando defendió a los muggles en el Ministerio de Magia. La gente tiene derecho a saber la verdad. Él es diferente a ti. A ti no te importa nada más que si la historia atraerá la atención de los demás, niña inocente, sé mucho de la gente mayor. Solo un poquito te puede dar escalofríos, ¿de verdad crees que Ludo Bagman es buena persona? Una, PFFT, persona inocente. Rita se rió, como burlándose de la miopía de Hermione. Pero en ese momento, Nietzsche golpeó con fuerza la mesa, y el sonido hizo callar a la otra parte. Para ser honesto, su mirada fría y cruel hizo que Rita se sintiera muy incómoda, pero ¿quién le guardaría rencor a los galeones de oro, sin mencionar que las 2 personas frente a ella estaban apoyadas por muchos magos? Me pregunto si estás interesado en la delegación, dijo Nietzsche. Esta fue una rama de olivo que Rita no podía rechazar, y no tenía ningún motivo para hacerlo. ¡Claro! Genial. Sabía que mi promesa a Gilderoy no había sido en vano, eres igual que él, una persona agradecida. Su voz baja delataba sorpresa. Puedes observar a Hermione y hacer entrevistas exclusivas, pero, el pero de Nietzsche siguió inmediatamente, extinguiendo su ardiente corazón como agua fría, no puedes jugar tus propios trucos. No lo entiendes. De hecho, me gusta bastante el nombre que tus partidarios le dan a la facción de sangre pura y a la facción de Dumbledore, ¿cómo se llama? El último hombre. A Rita le encanta usar estos trucos. Cuanto más controvertida y contradictoria sea la historia, más ventas puede generar. Sin embargo, Nietzsche le prohíbe usar estos trucos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ella y los periodistas comunes? A veces, a Ravenclaw se le apoda la colonia de los raros por alguna razón, ese no es un buen trato, ustedes dos, dijo Rita Skeeter con indiferencia. Entonces, ¿qué tal si te puedo enviar otro mensaje? Eso depende de lo valiosa que sea tu información para hacerme renunciar a mis habilidades únicas. Una noticia sobre Barty Crouch. No está gravemente enfermo, pero está bajo el control de la maldición Imperius. Nietzsche tentó. Interesante, este torneo de los 3 magos parece estar relacionado con los magos oscuros. Rita quedó atónita con la noticia. Su dedo índice no dejaba de golpear la mesa, como si estuviera tomando una decisión en su mente. Esta noticia fue tan impactante que incluso alguien como ella, que tenía acceso a información de primera mano del Ministerio de Magia, no sabía nada al respecto. El exdirector del Departamento Ejecutivo y actual director del Departamento de Cooperación Internacional en realidad estaba controlado por alguien. En otras palabras, hay una enorme conspiración que envuelve el torneo de los 3 magos. Pero la pregunta es, ¿realmente quiere involucrarse? Querida, parece que aún no está cualificada. Como mucho, solo sabe escribir cuentos. Hermione fingió arrepentimiento y suspiró. Quizás la juzgué mal. No puede con una historia tan grande, repitió Nietzsche. Cada palabra que ambos decían era como los susurros del diablo resonando en los oídos de Rita Skeeter. Claro, nació en Ravenclaw y usó sus propios trucos para ejercer su profesión de reportera de forma despreciable. Era una persona extremadamente arrogante que no toleraba que nadie dijera nada sobre ella. Estas personas tienden a ser demasiado serias y se pierden fácilmente en sus propias áreas de especialización, tal como dijo el sombrero seleccionador. No fue hasta que el dueño del bar Pixiad les gritó groseramente: «Las bebidas están listas», que Rita despertó de sus consideraciones y regresó aturdida con 3 vasos de cerveza de mantequilla. «Salud». Dejó la taza pesadamente y se lamió la espuma de cerveza en el dorso de la mano.
¿Estás seguro? ¿Y si hay magos oscuros? No le temo a ningún mago oscuro. Me preocupa el ministro Fudge. Dudó un momento y continuó. El Profeta es el periódico oficial designado por el actual Ministerio de Magia. Aún distingo entre una comida completa y otra completa. Fudge, está bien. Nietzsche pensó que era algo importante. Si tienen alguna pregunta, solo pídanle al ministro Fudge que venga a verme, rió Nietzsche. No se opondrá. Hermione inclinó la cabeza, apretando su cerveza de mantequilla. También le gustaba ver a Nietzsche así. Como amigo del primer ministro del mundo mágico británico, podía resolver fácilmente la mayoría de los problemas. Capítulo 252. Los consejos de Myrtle. Al día siguiente, cuando Nietzsche le contó la noticia a Fudge, casi se desmaya de la risa. ¿Qué? ¿Barty Crouch está siendo controlado? Eso es genial. No, lo que quería decir era que este asunto debía investigarse en secreto, y sería mejor descubrir por qué Crouch estaba involucrado con el mago oscuro. Entonces le dijeron a Rita que el diario siempre le reservaría una parte del reportaje exclusivo. Esta buena noticia la alegró mucho, pero también le tenía mucho miedo a Nietzsche. Y cuando Rufus Scrimgeour recibió la orden directamente de la oficina del ministro de magia, se sintió complicado, porque después de filtrar esos tediosos saludos, solo había un significado. Ayuda a Nietzsche a John Holmes. ¿Sabes de esto? Frunció el ceño y pareció muy difícil tratar con él. ¿Qué pasa? Nietzsche estaba un poco confundido por su apariencia ruidosa. ¿Sabías que Barty Cratchit compitió una vez con Fudge por el puesto de ministro de magia? Solo así el ministro me exigiría estrictamente que te ayudara y completara la investigación. Miró fijamente con los ojos desorbitados. Scrimgeour sin duda tenía motivos para estar enojado, y Nietzsche lo comprendía. Después de todo, pedirle a un director de olores tan destacado que ayudara a un estudiante que aún no se había graduado era sin duda una forma de opresión. Originalmente estaban como máximo al mismo nivel, pero ahora uno está más arriba y el otro más abajo. Para ser sincero, Nietzsche no tenía ni idea de esto. Sentía más curiosidad que nadie por cómo Fudge se convirtió en ministro de magia. ¿Alguna vez Crouch ha sido derrotado? Si ese incidente no hubiera ocurrido, Fudge no habría podido aprovecharlo. Cuando terminó la guerra de ya sabe quién y los mortífagos estaban siendo liquidados, descubrieron algo que nadie esperaba. Su hijo era un mortífago. El hijo del ex jefe del departamento ejecutivo y un leal subordinado de Voldemort. Cualquiera que oyera esto se asustaría. En tales circunstancias, incluso si Barty Crouch tuviera el mismo prestigio que el director Dumbledore, no podría convertirse en ministro de magia. No es de extrañar que Fudge estuviera tan feliz y hiciera las cosas con tanto cuidado. Estaba feliz porque Nietzsche lo estaba ayudando a desenterrar suciedad sobre sus enemigos, pero era cauteloso porque se convirtió en ministro de magia por la impotencia de los magos en ese momento. No había nadie más para elegir. Nietzsche tenía una intuición muy aguda y olió algo mal, como si fuera un sabueso. Si el cambio en Berta Jorkins estaba relacionado con Crouch, entonces era posible que ella hubiera descubierto algo debido a su curiosidad, algo que hiciera que valiera la pena investigar al señor Crouch. En ese momento, Scrimgeour vio a Hermione bajar de la torre de Gryffindor, se dio una palmada en la cabeza de repente y se alejó rápidamente, como si estuviera evitando deliberadamente la aparición de los dos al mismo tiempo. Buenos días. Hermione sacudió su hermoso cabello rizado y bostezó. Pero Lavender y los demás pasaron a su lado por detrás, tapándose la boca y burlándose, y las mejillas de Hermione se pusieron visiblemente rojas, tan dulces como el vino tibio. Cuando pasaban junto a Nietzsche, parecía que hablaban consigo mismos, pero el volumen era apenas lo suficientemente alto para que él pudiera oírlos. La persona que más me importa, no es él. ¿De qué están hablando? Nietzsche abrazó a Crookshank y miró a la chica con recelo. ¿Has dicho algo otra vez? No. Solo son unas preguntas aburridas para rellenar los espacios en blanco sobre la competencia. Hermione se sonrojó y negó con la cabeza rápidamente. Espera, voy a lavarme la cara. Pero ya casi era hora de clase, y era demasiado tarde para regresar a la sala común de Gryffindor, por lo que Nietzsche no tuvo más opción que pararse en la puerta del baño de chicas. Seguía igual que en segundo grado.
Echó un vistazo a escondidas y miró hacia la piscina. Descubrió que el pasaje a la habitación secreta había sido sellado hacía mucho tiempo, y que el monstruo serpiente probablemente estaba podrido y lleno de gusanos. Hermione acaba de abrir el grifo y un fantasma azul salió con un grito junto con el agua. «Myrtle», gritó Hermione, molesta, y luego empezó a murmurar. «Por fin me puse acondicionador hoy, por eso no quiero usar estas cosas. Es un fastidio y se arruinará inevitablemente. Jaja, maldita sea, Peeves, me llevó a la alcantarilla otra vez anoche». Myrtle se paró boca abajo en el techo. «¿También viniste a buscar los huevos de oro?» «¿Huevos de oro?» «No, solo vine a lavarme la cara», dijo Hermione. Myrtle miró alrededor de la habitación vacía y luego continuó. «Qué bien. La piscina aquí es demasiado pequeña, a menos que quieras meter la cabeza y los huevos de oro en el inodoro, o hacer lo mismo que hizo Potter ayer». Como sospechaba Nietzsche, no necesita preocuparse por las indicaciones, porque las indicaciones la encontrarán automáticamente. Alfarero. Jojo, ayer, Potter y Cedric corrieron al baño de prefectos con los huevos de oro. Myrtle vio la sombra en la puerta y sonrió con malicia. Una buena chica como tú nunca debe haber visto los pequeños cuerpos de esos chicos. Su mirada reservada hizo que Hermione se sintiera incómoda. ¿Corriste al baño de la prefectura solo para echar un vistazo a los chicos duchándose? Nietzsche miró a la otra persona como si fuera basura. «Porque estoy muerta», gritó Myrtle. «Ustedes, los amantes, solo saben reírse de mí, y Peeves, me escabullí del baño y me golpearon hasta la alcantarilla. Pensé que me entenderían. ¿Entiendes?» Parecía creer que Nietzsche era uno de esos chicos que siempre fantaseaban con ver chicas en la ducha. Luego se dejó caer en el inodoro y desapareció. Pero la buena noticia es que Hermione sabe el secreto detrás del huevo dorado. Necesita encontrar una bañera y sumergirse ella y el huevo dorado juntos. Esto, ¿no es demasiado extraño? No pudo haber sido Peeves quien la empujó a la alcantarilla, asintió Nietzsche. Para ser precisos, Myrtle no veía nada con claridad. Solo sabía que Peeves, quien siempre había estado en desacuerdo con ella, era el más probable objetivo de atacarla. Pero si ese era el caso, sería simple. Todo lo que tenía que hacer era atrapar a Riddle e interrogarlo. A ver si alguien sabe dónde estuvo Harry Potter anoche. Al igual que Rita Skeeter, simplemente se sientan allí y esperan el pez que quieren atrapar. Capítulo 253 Acertijo, el ojo en Potter. Ese auror neurótico y retirado vio a Potter, pero nadie más pudo encontrarlo escondido tras la capa de invisibilidad. El alma residual de Riddle emergió. Tras el regreso de Hermione a Gryffindor, inventó una excusa para pedirle a Tom Riddle que le devolviera el diario. Harry aún se resistía a desprenderse de él, pues había aprendido muchos apuntes para los exámenes. Después de terminar la clase de encantamientos de la mañana y la clase optativa de alquimia, Nietzsche corrió a la oficina del director y sacó el Horrocrux. La imagen de Riddle era mucho más nítida que antes. Era evidente que había absorbido mucha magia de Potter para alimentarse, lo que también hizo que el director Dumbledore pareciera preocupado. ¿Estás diciendo que Modi cuida a Harry a propósito? El director agitó su varita y colocó 2 cojines junto a la estufa. El Fénix Fawkes agitó sus alas y saltó de la pila de leña ardiente. Riddle, a un lado, se escondió con disgusto. Parecía que no le gustaba mucho el Fénix y le siseó ferozmente a Fawkes. Riddle, a quien alguien le confió, parasitó el cuerpo de Harry Potter y se convirtió en su segundo par de ojos. Probablemente. También tomó prestado el mapa del merodeador de Potter. Parece que planea vigilar a Snape, ¿te refieres a eso? Riddle giró la cabeza y le dijo a Nietzsche. No confía en nadie. De hecho, tengo una gran confianza en Severus, replicó Dumbledore. Maldita sea, cada vez que Riddle y Dumbledore estaban en el mismo lugar al mismo tiempo, nunca dejaban de discutir. Entonces esto es lo que quería decir. Nietzsche cambió de tema bruscamente. Un auror retirado con traumas de posguerra que desconfía de todos. Ah, parece que Severus no te lo contó. El director gimió. Es normal que Astori lo tenga en la mira. Después de todo, fue mortífago, hasta la noche en que Lily se fue. Soy Lily otra vez, Lily Potter.
Nietzsche había visto a esta mujer que podía hacer que los mortífagos se volvieran contra él en los recuerdos de Blake, pero ¿qué tipo de encanto tenía? Pero entonces inmediatamente pensó en algo, así que le preguntó al director. En cuanto al torneo de los tres magos, los profesores conocen los asuntos específicos relacionados con la competición, ¿verdad? Así es, respondió Dumbledore brevemente. Si revisas una historia escolar, sabrás que el ex conserje de Hogwarts intentó controlar a Peeves con un hechizo de campana con múltiples capas de hechizos de tracción, pero fue fácilmente eliminado. Entonces es cierto. No fue Peeves quien llevó a Myrtle de vuelta al baño de chicas anoche, sino Moody. Peeves es diferente a los fantasmas comunes. Puede tocar objetos reales y tiene poderes mágicos. Por lo tanto, Myrtle creyó erróneamente que Peeves la había atacado nuevamente usando algún medio mágico y la había empujado nuevamente a la alcantarilla. Ya sea Dumbledore o Nietzsche, debido a que Berta desapareció en Albania, se puede confirmar que Voldemort ya sabía sobre el torneo de los tres magos y alguien puso los nombres de Harry y Hermione en el cáliz de fuego según las instrucciones. Pero si era Moody quien controlaba a Crouch, ¿por qué lo hacía? Dumbledore acarició las plumas de la cabeza del Fénix, con el ceño fruncido por la tristeza. Esto superó sus expectativas, tanto que le resultó difícil creer que Moody fuera un imitador. HMPH, ¿por qué no usas tu magia para leer la mente? Preguntó Ridley, muy satisfecho al ver la expresión del director, con una sonrisa siniestra. En primer lugar, la legeremancia no puede leer la mente. Como mucho, solo puede leer los recuerdos de la otra persona. El corazón humano es muy complejo. En segundo lugar, cuando otros aún lidiaban con el problema de la injusticia, solo Moody y yo nos dimos cuenta de la gravedad del problema. El director consideró que si hubiera alguna manipulación en algún vínculo, Hermione podría protegerse, pero sería muy fácil quitarle la vida a Harry Potter. Pero Nietzsche no lo creía así. Podía asegurarse de que Harry y Hermione no corrieran peligro de muerte y definitivamente entenderían la indirecta porque Voldemort no sería lo suficientemente estúpido como para alterar el juego. Este es el torneo de los tres magos. Es un partido presidido por el propio Albus Dumbledore, y es un partido muy esperado. Dumbledore cayó en un malentendido. Sospechaba de todos excepto de la persona en quien confiaba. Voldemort teme a la muerte y busca la inmortalidad y el honor eterno, pero ¿quién es el mayor obstáculo al que se enfrenta? Eres tú. Ridley dijo con sensatez. Además, cuando voy a hacer algo bajo tus narices, es una mezcla del alma y los recuerdos de Voldemort. En cuanto a comprensión, ¿quién puede compararse con el mismísimo Voldemort? El color rojo intenso del Fénix brilló en los ojos de Dumbledore, y cayó en los recuerdos. Ridley tenía razón, desde sus días escolares, Voldemort siempre parecía un buen estudiante a los ojos de Dumbledore. La otra parte es muy buena para ocultarse y nunca se expone fácilmente. ¿Quieres decir que, Voldemort nunca pensó en dejar que Harry y Hermione murieran en el campo? Dumbledore dudó un momento antes de hablar lentamente. ¿Qué otra cosa? Ahora que Voldemort está en un punto bajo, nunca tendrá un conflicto frontal con Dumbledore. De repente, Snape irrumpió furioso. El sonido de la puerta de roble al estrellarse contra la pared sobresaltó tanto a los directores que empezaron a maldecir al profesor de sus retratos, acusándolo de destruir sus sueños. El retrato mágico también soñará con la oveja en su memoria. Ridley fue el primero en esconderse. Ningún otro profesor sabía de su existencia, así que en cuanto Snape pasó el marco de la puerta, desapareció junto a Nietzsche, dejando solo un cojín frío. Dumbledore, Snape alargó las palabras y corrió hacia el director en un suspiro. Estaba hablando de cómo Moody lo espiaba, y ahora venía a acusarlo. Dumbledore miró a un lado, impotente, en busca de ayuda, pero Nietzsche entrecerró los ojos y se quedó dormido. ¿Cómo podría un estudiante perfecto de Slytherin como él ir en contra del querido jefe de casa? No te hagas el ofendido. Ojo loco jamás haría esto sin tu aprobación. Levantó su delgado dedo índice y señaló la nariz torcida del director. ¿Cuántas veces más quieres que mi oficina esté patas arriba? Esto realmente no es mi problema, jeje. Este es el Horrocrux regodeándose por la desgracia ajena.
A medida que pasa el tiempo, Ridley, que estaba en un estado consciente, se vuelve cada vez más humano, y no está claro si esto es bueno o malo. Pero al menos parece un buen cambio a ojos de Nietzsche. Al menos este acertijo no perseguirá un rostro serpenteante. Entonces mantén a ese viejo demonio lejos de mi territorio. Snape forzó una sonrisa maliciosa. Además, no tengo objeción a que todos ustedes consientan a Potter, pero es mejor no dejar que caiga en mis manos. ¿Qué tiene esto que ver con Harry? Dumbledore giró la cabeza y su expresión cambió de repente. Estaba rebuscando en mi oficina y robando cosas, pero Moody pensó que siempre sospecharía de Potter. Te recuerdo que si ese lunático sigue así, tendrás que jugar solo. Nietzsche sostuvo el Horrocrux y silenciosamente movió la almohada debajo de su trasero hacia la esquina. La escena de la última pelea entre los dos todavía estaba vívida en su mente, pero la última vez fue por culpa de Blake, esta vez fue por culpa de Moody. ¿Qué robó? Preguntó Dumbledore con calma. Hierbas, algo de savia, piel de serpiente, cuernos de bicornio, etc., por un total de más de 30 galeones de oro. Snape apretó los dientes y dijo, todos estos son ingredientes caros para la poción multijugos. Puedes hacer lo que quieras. Severus, ¿de qué serviría que Harry robara tus materiales? ¿Quién sabe? Ahora es un guerrero de Hogwarts. Quizá esté intentando obtener información sobre la competencia. Es igualito a su padre. Siempre hace estas travesuras, dijo Snape con un razonamiento disparatado. Nietzsche esperó a que la ira del decano se calmara un poco antes de atreverse a preguntarle en voz baja. ¿Fue robado anoche? Así es. Snape se quitó la túnica y se sentó enojado en el frío cojín donde antes se había sentado Ridley. El pez finalmente mordió el anzuelo. Moody estaba siendo imitado. Cabe mencionar que la jugada de Voldemort fue crucial. Permitió que alguien se hiciera pasar por alguien de quien Dumbledore difícilmente sospecharía, y lo hizo de forma tan convincente. Si Ridley no hubiera estado escondido dentro de Harry, Dumbledore no habría tenido idea de lo que sucedió la noche anterior. Qué lástima que este vacío de información lo haya llenado Tom Ridley. Capítulo 254 Nietzsche. Se acabó, yo soy el cebo. El cálculo del falso Moody fue muy preciso. Sabía que Hermione siempre limpiaba el baño de chicas cuando pasaba, así que llevó al pobre fantasma de Ravenclaw adentro para que siempre se encontraran antes de que empezara el juego. El 24 de febrero se acercaba cada vez más, y Hermione tampoco se quedaba de brazos cruzados. Gracias a la pista, resolvió rápidamente el secreto del huevo dorado. Mientras Nietzsche estaba ocupado haciendo que Snape y Moody se relacionaran y atrajeran la atención del otro, Hermione siempre corría al bosque prohibido y encontraba a los amigos del bosque prohibido, los centauros. Dios sabe lo que tiene preparado. A medida que se acercaba el día, Moody seguía sospechando, pero no sabía que Nietzsche intentaba tenderle una trampa. Él y el director sabían que la otra parte fingía. La tarde anterior a la competición, cada uno de los guerreros del torneo de los tres magos tenía un aspecto diferente. Krum fruncía el ceño, Fleur parecía muy nerviosa, Harry desapareció y pasó todo el día en la biblioteca, y Cedric estaba muy feliz. Vacilante, nervioso, confiado, pero todos son más normales que Hermione. Digo, el concurso es mañana, y todavía estás leyendo una guía completa sobre la lengua y las costumbres. Nietzsche se arrodilló a medias sobre la hierba, sintiéndose preocupado. Oh, no, podría ser que ella sabía que podía competir sin problemas pase lo que pase, y entonces simplemente lo intentó. No es imposible. Si a dos guerreros que no deberían haberse convertido en guerreros realmente les hubiera pasado algo en el segundo juego, ¿cuál sería la expresión del falso Moody? ¿Decepcionado? ¿O sorprendido? Quizás ni siquiera Voldemort podría haberlo previsto. Agua, dijo Hermione sin levantar la vista. Agua manente, agua clara como un manantial. Nietzsche pensó que tenía sed. No tengo sed. Aunque dijo esto, bajó la cabeza, tomó un sorbo del agua que le ofrecieron y dijo vagamente: estoy preparando un hechizo. Como el lenguaje afecta a la magia, estoy aprendiendo el lenguaje de las sirenas. Los tritones, al igual que los centauros, tienen una cultura próspera y un sistema social altamente organizado, pero también se niegan a ser calificados como humanos.
Sin embargo, Nietzsche adivinó un poco acerca del repentino interés de Hermione por el lenguaje de las sirenas. «Vas a lidiar con los Murlocs, qué lástima». Con razón Dumbledore y el Ministerio de Magia estaban de acuerdo con Karkaroff y querían prohibirle a Smaug participar en la competición. Nietzsche se acercó y adivinó. «¿Así que quieres ser más delicado?» Si la segunda tarea es luchar bajo el agua, entonces Hermione aprendiendo el idioma de las sirenas y convirtiendo a sus enemigos en amigos es bastante coherente con su personaje. Sin embargo, Hermione entrecerró los ojos, sonrió misteriosamente y luego le dirigió a Crookshank una expresión de disculpa. «Sé obediente. ¿Qué te parece si mañana vas solo al bosque prohibido y desayunas con Smaug?» Tomó al gato persa de los brazos de Nietzsche con un tono muy dulce, como el de una madre que sale a decirle a su hijo que sea obediente en casa. Pero Nietzsche no estaba contento y parecía un padre irresponsable. Quería decir que ese tipo de persona generalmente no es Sherlock Holmes. Él también es Sherlock Holmes, así que está bien. «No tengo por qué competir», dijo secamente. «No finjas que le estás dando a Crookshank tu última voluntad». «Ese es mi punto, querida Hermione». Tomó el control de la conversación tan pronto como bajó la voz. «Todavía no estoy muy segura, y no puedo drenar todo el lago negro como tú, así que es mejor decir algunas cosas por adelantado». «¿Qué has hecho a mis espaldas?» «Nada». Kyu-san apareció de repente detrás de ellos dos. Dijo animadamente. «Vamos, cariño de Hermione». Nietzsche se giró, pero no vio a Cedric. Era muy extraño y anormal. Esta pareja de Ravenclaw y Hufflepuff solía estar siempre junta. «Vamos, el profesor Snape quiere que vayas a su oficina, date prisa, no quiero volver solo». Kyu-san se estremeció al pensar en ese rostro sombrío. «De verdad, deberías cuidarte». Ella le dirigió a Nietzsche una mirada comprensiva pero impotente. «Buena suerte». Hermione abrazó a Crookshank y le movió la pata. «Hay una sorpresa por delante». Pero Nietzsche no le dio mucha importancia. Pensó que Snape solo quería hablar del asunto de Modi con él, pero siempre sentía que algo andaba mal, como si Hermione lo hubiera arrastrado a un remolino. A las 4:30 de la tarde, por la noche, no había luz natural en el sótano. Kyu-san lo envió a la puerta de la oficina y se fue. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujó y descubrió que no solo estaba Snape en la oficina, sino también el profesor Ludo Bagman, de pie junto al escritorio, incómodo. A pesar de ser el director del Ministerio de Magia, todavía parece ser incapaz de sentarse o permanecer quieto en el nido del murciélago. «Aquí estoy». «Solo faltas tú, chico, acabo de encargarme de los estudiantes de Weasley y Durmstrang». Se acercó rápidamente. «El profesor Snape ha ayudado a preparar las pociones. Tú solo espera a que empiece la competición mañana. Espera, competencia». Nietzsche pensó que lo había oído mal. Giró la cabeza y miró a Snape, esperando que lo corrigiera, pero al final su director simplemente le metió en la mano una botella de poción en silencio. «¿No es Hermione la guerrera? No menciones que es el huevo de oro del segundo juego. ¿No te lo dijeron los demás?» La señorita Granger escribió en el cuestionario para el torneo de los 3 magos que eres la persona que más le importa en esta escuela. Cada uno tiene su propia decisión, así que mañana te hundirás en el fondo del lago negro. Ludo Bagman se secó el sudor de la cara y se apresuró a marcharse como si no quisiera quedarse allí ni un cuarto de hora más. Hizo una pausa y luego continuó. «Pero no te preocupes, el director Dumbledore ha hecho todos los arreglos, no te pasará nada, está bien, te quedarás con tu director esta noche». Es cierto. Nietzsche sabía que Hermione no tenía buenas intenciones. Aunque se sintió un poco conmovido cuando escuchó que él era la persona que más le importaba a Hermione, sintió un poco de celos cuando recobró el sentido y miró la espalda de Ludo Bagman. «Jeje, ha llegado la hora de poner a prueba nuestro amor». Snape arrojó la colcha al borde de la estufa y dijo con regodeo. «Esta poción te permite respirar bajo el agua y también te induce a un sueño profundo. Holmes, solo espero que alguien más lo haga». Nietzsche guardó silencio. Tras tomar el frasco de medicina, se convertiría en el huevo de oro escondido en el fondo del lago negro. Con razón Hermione le dijo esas palabras tan significativas a Crookshank.
Al recordarlo, un sudor frío le cubrió la espalda, no pudo hacer más que tumbarse en el agua y esperar a que alguien lo rescatara. Ah, por cierto, puede que haya un grupo de guardias sirenas por ahí. Lo que es aún más incómodo es que para mantener la confidencialidad de la noticia, tiene que dormir en la misma habitación con Dean Snape esta noche. Con las habilidades de Hermione, no me preocupo por mí mismo, señaló Nietzsche, y como Hermione me eligió, no hay necesidad de ponerla a prueba. Solo dices tonterías. Snape se tumbó en el suelo y apagó todas las luces con un movimiento de varita. Te sugiero que te acuestes temprano. Mañana tienes que madrugar para sumergirte en el agua. Nietzsche se acercó y miró al decano, que le daba la espalda y se agarraba el brazo derecho. De repente, recordó a Lily Potter, mencionada repetidamente por Black y Dumbledore. Él también se acostó y comenzó a preguntarse sobre el pasado de Snape. Profesor. ¿Alguna vez te han hecho una prueba? Pensó durante un buen rato y decidió empezar con las palabras de la otra parte. Al menos no me vencerán, ¿verdad? Snape guardó silencio un buen rato. Justo cuando Nietzsche creía que la otra parte no quería prestarle atención y se había quedado dormida, lo oyó decir de repente. En realidad, no. Escucha, qué borroso. No cuenta como si hubiera sucedido, así que debe haber sucedido primero, entonces no cuenta. Entonces, ¿por qué no cuenta? Preguntó Nietzsche con curiosidad, mirando el techo oscuro. ¿Qué clase de prueba era aquella que hacía que a Snape le gustara esconderse en el sótano ahora y mirar a todos con una mirada amarga y resentida en su rostro? ¿Eres el sabelotodo? ¿Quieres saberlo todo? Su tono era tranquilo. Si yo fuera tú, pensaría bien cómo me salvaría si el rescate de los guerreros fracasara, si saliera corriendo de entre cientos de tritones. Profesor, matamos a un dragón, no para convertirnos en otro dragón. Nietzsche encogió las yemas de los dedos bajo su túnica y frotó suavemente la varita mágica. Porque fue algo incorrecto, no hay necesidad de hacer pruebas, es así de simple. Después de que Snape terminó de hablar, solo quedó el sonido de su respiración, como si esa frase hubiera agotado todas sus fuerzas. Capítulo 255. El segundo juego. Estoy tan cansado, tan solo. Al día siguiente, tras levantarse, Hermione siguió al profesor y a Cedric hasta el lago negro. El reflejo de los asientos del público en las tranquilas aguas era nítido. Miró hacia abajo, buscando a alguien conocido. Ya debería estar ahí abajo, pensó para sí misma. Karkaroff y Maxim en la mesa redonda de jueces dorados estaban muy descontentos a causa del anterior diario El Profeta, e incluso sus sonrisas ceremoniales iniciales habían desaparecido. ¿Se pondrá bien Gabrielle?, preguntó Fleur nerviosa. No sabía que la pregunta significaba eso, su anterior arrogancia se había convertido en un profundo sentimiento de culpa. Sentía que había arrastrado a su hermana Gabrielle de la Cour a una situación muy peligrosa. Depende de tu capacidad. Bueno, creo en ti, la consoló Madame Maxime. Del otro lado, Krum tenía el ceño fruncido y realizaba complicados ejercicios de calentamiento. Se quitó la ropa, dejando al descubierto su musculoso cuerpo, lo que provocó las ovaciones y gritos de las brujas del público. Pero en cuanto a los chicos, solían admirar a Krum, pero ahora simplemente lo odian más. Eloy se bailó conmigo porque pensó que podría conseguir el autógrafo de Krum, aunque él cenaba en el lado de Slytherin, pero yo simplemente no quería hacerlo. Theodore gritó. Vamos, Granger. Warrington y otros también silbaron algunas veces. Hermione escuchó que la llamaban por su nombre y miró hacia atrás para encontrar que los Slytherin y los Ravenclaw estaban agitando sus banderas al unísono. Las que tenían el símbolo de una pitón danzante y un león pintado en ellas. Pero la mayoría eran chicos y odiaban profundamente a Krum. No podían hacer nada porque las chicas habían revelado sus intenciones después del baile. En cuanto a Slytherin, no hay nada que podamos hacer. Es la única de Slytherin, y es la huevo de oro de Hermione. ¿A quién más podría apoyar sino a ella? 10 minutos después, Harry Potter por fin llegó. Se sujetaba la zona entre el pecho y el abdomen, jadeando, como si tuviera las costillas lastimadas. ¿Estás listo?, le preguntó Hermione preocupada. No hay problema.
El profesor Moody le pidió prestado a Neville un libro llamado Plantas acuáticas mágicas y sus propiedades en el Mediterráneo. Me vino de maravilla. Harry se encogió como un resorte comprimido. Scrimgeour, que había reemplazado a Crouch, se puso de pie y Moody, que estaba sentado entre el público, lo miró fijamente. Solo tienes una hora para recuperar lo que más te importa de ellos. 3, 2, 1. El silbido sonó como los primeros rayos de sol abriéndose paso entre las nubes al amanecer, resonando en el lago frío y húmedo. Hermione se quitó la capa y sacó su varita para tocar su ropa. Burbuja. Después, se lanzó un hechizo que le hizo burbujear la cabeza sobre sí misma antes de saltar al lago con Fleur y Krum. El agua del lago negro estaba extremadamente fría a finales de febrero. Aunque su ropa no se mojaba, el agua del lago aún le llegaba a las muñecas, el cuello y las perneras del pantalón, y sentía la cabeza como si estuviera en una pecera de cristal. El frío cortante le causó algo de dolor al principio, pero poco a poco, a medida que profundizaba, sus extremidades comenzaron a endurecerse y el entorno comenzó a oscurecerse. Las profundidades del lago negro eran tan oscuras como el fondo del mar. La gente común no podía ver con claridad los alrededores. Las plantas acuáticas que se retorcían constantemente bajo ella eran como un bosque oscuro bajo un viento fuerte. Aparte del sonido del agua fluyendo, los únicos sonidos en los oídos de Hermione eran algunos rugidos extraños. La intensa luz iluminó una pequeña zona de noche eterna. Al estar bajo el agua, el zumbido era más intenso que nunca. En cuanto varios Grindelwald desplegaron sus largas garras, fueron cortados por la mitad por los sables de luz al rojo vivo. La sangre se extendió por el agua y los monstruos acuáticos ocultos corrieron hacia ella como un grupo de tiburones oliendo sangre. Moverse bajo el agua era incómodo, y la resistencia ralentizaba aún más los movimientos de Hermione. Pensó en una especie de llama, el fuego azul de un lirio de los valles, que podía arder bajo el agua con la ayuda del oxígeno. Pero esto no es suficiente. Aunque el fuego del lirio de los valles puede arder bajo el agua, solo puede mantenerse en un pequeño grupo. Por lo tanto, el lenguaje de las sirenas es necesario en este momento. Para ellas, el agua es como la tierra, y el fuego del lirio de los valles que arde bajo el agua puede arder con la misma fuerza que el exterior. Un fuego abrasador, en lengua de tritones, balbució Hermione, y por donde pasaba la espada, había fuego. Luego, la gente en la orilla puede presenciar un espectáculo único. Parecía como si una tormenta se hubiera ocultado bajo el lago negro. El fondo, completamente negro, brillaba constantemente con una luz azul deslumbrante. Las llamas del lirio de los valles, con forma de dragón, hacían que el lago negro pareciera un espejo agrietado. Dumbledore pensó en algo y se giró para mirar a Grindelwald detrás de él con una mirada interrogativa. No puede ser el fuego del calendario, ¿verdad? Grindelwald y las plantas acuáticas fueron convertidas en cenizas por el tornado de fuego submarino, y al mismo tiempo, Hermione pudo ver las comunidades de piedra sentadas sobre el barro. Entonces, una figura nadó desde la distancia. Vi las llamas y casi me pierdo. Harry tenía branquias a ambos lados del cuello y manos y pies palmeados. Parecía mucho más libre que Hermione, como un pez de verdad, y con un ligero tirón estuvo a su lado. Aquí abajo está la tribu de las sirenas. Hermione flotaba en el aire. Las sirenas parecían asustadas por la escena anterior. Su piel se veía gris lima bajo la luz azul blanquecina, y sus cabezas parecían una bola de algas verde oscuro pegada a una piedra redonda. Las sirenas aparecieron desde todas las direcciones, sosteniendo tridentes y lanzas de hierro, apuñalando a Hermione con sus colmillos amarillos y sonriendo maliciosamente. ¿Cómo vamos a pasar? Harry sacó un cuchillo de plata de su cintura y sostuvo la varita en su mano derecha. Tu proyecto está dentro. Uno de los Murlocs nadó hasta allí con un pequeño Grindelwald, guiándolo con plantas acuáticas, y señaló hacia atrás. El poderoso guerrero, guardián, debe sobrevivir. La gramática era tan mala que Hermione no entendió la inversión al principio. Docenas de tritones se apartaron y miraron en dirección a sus ojos amarillos. En medio del asentamiento había una plaza de sirenas. Bajo una de las enormes estatuas de sirenas, Hermione vio a 4 personas inconscientes y una escoba.
Nietzsche, Ginny, Gabrielle y Kyu-san yacían bajo la cola de la niña sirena, escupiendo una larga cadena de burbujas de sus bocas. Y esa escoba, sospechaba que era la favorita de Krum. ¿Qué guardián? Preguntó Hermione en el idioma de las sirenas, con un tono entrecortado. Tú también hablas nuestro idioma, dijo una de las sirenas, que llevaba un collar de dientes de tiburón. El guardián es la criatura que protege este lago negro. Toda la aldea vive bajo su protección. Si había algo en el lago negro que pudiera proteger a estas sirenas, la primera persona en la que pensó Hermione fue en el director Dumbledore. Pero en este juego, obviamente es imposible para ellos lidiar con el árbitro, así que solo hay una posibilidad: el calamar gigante. Las sirenas miraron con curiosidad a Hermione, quien estaba creando los fuegos artificiales submarinos, y salieron de la casa de piedra a tocar los tambores. El sonido de los tambores causó ondas y burbujas en el fondo del lago. Entonces, varios tritones tocaron las caracolas. Durante esta misteriosa ceremonia, una sombra oscura y enorme se elevó desde detrás de la plaza de las sirenas, cubriendo completamente a toda la tribu de sirenas. Los enormes tentáculos que una vez salieron a la superficie para tomar el sol y dejar que los estudiantes se rascaran la picazón eran solo la punta del calamar gigante. Ftagn. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 256. El señor que reparte dulces. La sombra que bloqueaba el sol probablemente era tan grande como 2 faros gigantes, y eso sin contar los tentáculos que volaban por todas partes, removiendo el lodo del fondo del lago. Hermione levantó la varita, e incluso pudo ver los dientes de las ventosas. Por supuesto, en el segundo juego, no había forma de que los Warriors pudieran simplemente lanzarse. No es tan sencillo. Primero hay que salvar a la gente. Harry extendió los brazos y se precipitó bajo la estatua de la sirena como un torpedo. Pero estaba en un dilema y se sentía un poco avergonzado de sostener a Ginny en sus brazos, por lo que cambió a cargarla en su espalda. En ese momento, un tiburón se abalanzó sobre él. Sin embargo, se trataba de una zona de agua dulce, y cuando el tiburón nadó bajo la estatua, Hermione y Harry pudieron verlo claramente. Era Krum, que llevaba un bañador en la parte inferior del cuerpo y una cabeza de tiburón. Se estrelló contra la estatua de la sirena con tanta fuerza que la escoba incrustada en ella se cayó. ¿Es este tu objetivo? Los ojos de pez de Harry se abrieron de par en par. Esto es tan injusto. Si lo hubiera sabido, habría elegido algo al azar en lugar de esperar hasta la competencia, cuando tuvo que preocuparse por la vida de la hermana de Ron. ¿Qué más? No tengo nada que recordar de Hogwarts. La cara de Krum, con su pelo de tiburón, emitió un sonido ronco. Esta escoba me ayudó a llegar a la final de la Copa Mundial de Quidditch. Siguiendo de cerca estaba Cedric, que tenía su brazo alrededor de la cintura de Kyu-san, luciendo tan guapo como en el baile de Navidad, con la niña en sus brazos todavía sonriendo. Hermione sostuvo la espalda de Nietzsche con una mano y usó la otra para crear una barrera sobre las cabezas de varias personas. ¿Dónde está Fleur? Gritó desde el interior del capó. No sé, quizá me perdí. ¿Qué hacemos ahora? Respondió Cedric en voz alta. Cooperar. Pero Krum ignoró su sugerencia y se subió primero a la escoba, subiendo a toda velocidad sin decir palabra. Con su cabeza de tiburón, no se veía con claridad si se burlaba de él o no, pues se elevó rápidamente sin mirar atrás. Pero en un segundo, los tentáculos del calamar gigante se movieron ligeramente y fue arrojado al fondo del lago, y el barro y la arena que salpicaron contaminaron la visión de todos. Bueno, la cooperación parece ser la única solución, dijo Krum, sujetándose la cabeza. Pero no podemos dejarla aquí, ¿verdad? Harry volvió a mirar a la chica de cabello plateado y rostro pálido y dijo con dificultad. Aunque no puedo decir que me guste Fleur, no dejaré que su hermana muera aquí. Eres el único que intenta ser un héroe. Nadie morirá en este juego, dijo Krum con voz apagada. Aunque creían que nada grave ocurriría con Dumbledore cerca, Hermione, que cursaba primero y cuarto año, no tenía tanta confianza. Era un milagro que hubiera sobrevivido hasta ahora. Tienes razón en que Hogwarts es el lugar más seguro, pero... Primer año, Voldemort. Segundo grado, el pequeño Voldemort y el basilisco.
Tercer año, aunque estaba relacionado con los mortífagos, fue el año más fácil, pero no fue mucho mejor porque Nietzsche estuvo allí durante las vacaciones de verano y ella escapó de la muerte varias veces. Al pensar en esto, Hermione se enojó tanto que pellizcó con fuerza la cara de Nietzsche, y luego descubrió que se sentía sorprendentemente bien. Mientras él aún dormía, Hermione le pellizcó la cara para desahogar su ira y pensó: si fuera Nietzsche, ¿qué clase de excusa inventaría? Entonces ella dijo: no seas tonta. El reinicio repentino del torneo de los tres magos es un símbolo usado para mantener la paz en el mundo mágico europeo. Como Fleur tiene una buena relación con Madame Maxime, tenemos que ayudarla. Harry Potter tiene un alto nivel de empatía, por lo que no se negará. Cedric era un buen estudiante, y cuando escuchó que ayudaría a unir el mundo mágico, aceptó. Krum no prestaba atención a estas cosas, pero como estrella emergente del Quidditch, se preocupaba mucho por la mirada ajena y tenía una autoestima muy alta. Incluso podía firmar autógrafos a los fans con fastidio. Por eso, cuando Harry y Cedric lo miraron con admiración, él solo pudo asentir en silencio. Muy bien, Harry, usa las algas para atarlos a la escoba de Krum. Cedric, ve al frente para guiarlos, y yo iré por encima de ti para detener al calamar gigante. Hermione sostuvo a Nietzsche y comenzó a guiarlos hacia arriba. Aunque el calamar gigante de Hogwarts suele ser muy dócil y ocasionalmente empuja a los estudiantes que caen accidentalmente al lago de regreso a sus botes, en la competencia la historia es completamente diferente. Debido a su enorme tamaño, puede aplastar la maldición de la armadura de hierro con un solo golpe. Bajo el agua, solo Hermione y Cedric, protegidos por la cabeza de burbuja, podían lanzar hechizos. Harry podía moverse con facilidad bajo el agua y empujar la escoba voladora para acelerar, mientras que Krum era responsable de controlar la dirección de la escoba que transportaba a 4 personas. Levanten la vela. Al ver acercarse la sombra oscura, Krum emitió un rugido vago en el agua. Era demasiado pesado, había 5 personas sentadas en una escoba. Por suerte, estaba bajo el agua, de lo contrario se habría aplastado. Harry empujó con todas sus fuerzas. No necesitaba preocuparse por el oxígeno. Podía respirar y empujar con todas sus fuerzas. Eran como una flota que se enfrenta a una tormenta en el mar. Cuando la primera ola de olas gigantes golpeó, Cedric usó un hechizo de barrera para ralentizar el impacto. Aunque la corriente lo volcó varias veces, la misión se consideró un éxito. Porque Krum y Harry pudieron soportar esta presión y seguir adelante. La capitana Hermione levantó su varita por encima de ellos y aprovechó la lentitud del monstruo marino noruego para alejarlo lentamente. Los tambores y cuernos de la sirena se volvían cada vez más rápidos, y los ataques de los tentáculos se producían en oleadas. Quizás el calamar vio que este truco no funcionaba, así que cambió de estrategia. Se inclinó y se envolvió con sus tentáculos. Esas ventosas que se abren y se cierran y esos colmillos que se mueven son cosas que los estudiantes no suelen ver. El calamar es así, cuanto más lucha la presa, más se encoge, mi poder mágico y su oxígeno se están agotando. Gritó Cedric con ansiedad. Estoy intentando encontrar una solución. La varita de Hermione era la única luz ahora. Se concentró y pensó en una solución. Un momento. Estoy intentando encontrar una solución, piénsalo, Granger, ¿cuáles son las reglas del juego? Mientras los guerreros puedan regresar con sus respectivos objetivos, es decir, primero tienen que salir del agua. Para ser honesto, un mago poderoso como Dumbledore debería conocer algunos secretos de la magia, y también debería conocer muchos idiomas antiguos raros o desconocidos. Levitación. No, este calamar gigante con poderes mágicos es demasiado grande para que ella pueda competir con él. Aparición. Hogwarts prohibió a los magos usar magia espacial. Toda la magia que había aprendido pasaba página tras página en la mente de Hermione. De repente, pensó en una magia alternativa: la transformación. La dificultad radica en que el agua es muy difícil de controlar. Fluye constantemente, lo cual no cumple con los requisitos de la transfiguración. Pero ella no necesita transformar el agua del lago negro en ninguna otra forma. Intentó cambiar al lenguaje de las sirenas, cantando Ver a Berto una y otra vez. No era suficiente, seguía sin ser suficiente.
Sin darse cuenta, Hermione estaba recitando la melodía de la canción de la sirena afuera. Quizás funcionó, porque oyó un agua salpicando en sus oídos. Estaban envueltos en los tentáculos del calamar gigante, y el agua era succionada por los huecos. Entonces, sintieron que sus órganos internos estaban a punto de ser expulsados. Un enorme remolino apareció en todo el lago negro, y el gentil calamar gigante era como una albóndiga recién horneada, girando y girando hasta que fue arrojado a la orilla. Cuando los tentáculos se abrieron, la luz del sol era tan brillante que todos entrecerraron los ojos. El aire fresco reemplazó el olor húmedo y a pescado de la mucosidad, y Hermione sintió como si la hubieran tragado y escupido algo. La gente en las gradas se puso de pie y estiró el cuello para mirar hacia atrás. ¿Seguimos vivos? Cedric reventó la burbuja, se alejó tambaleándose y respiró hondo. No quiero volver a jugar con este calamar en mi vida. Él pensó que lo iban a comer. Nietzsche también despertó en ese momento, pero en cuanto abrió los ojos, vio a Hermione sentada en el suelo en postura de pato. La mucosidad y el agua del lago hacían que su ropa se le pegara al cuerpo, formando una curva perfecta. Pero al mismo tiempo, sentía dolor en la cara. Nietzsche se cubrió la mejilla izquierda y dijo: «Siento como si me hubiera pinchado la cara un cangrejo», Hermione dijo enojada. «Está en el fondo del lago, es normal tener cangrejos». A fin del punto de vista de Hermione. Capítulo 257. Maestro de la interpretación Moody. La sensación de estar empapado por todos lados era incómoda, especialmente cuando Nietzsche y Hermione se apoyaban mutuamente y permanecían juntos, la sensación de estrecha conexión era muy intrigante. Varias mantas volaron hacia ellos y, después de limpiarse la baba de sus cuerpos, se las colocaron casualmente sobre la cabeza. Ginny también se despertó. Su aspecto mojado dejó aturdido a Harry. Antes de que llegara su hermano Ron, aprovechó la oportunidad y le dio a Harry un beso suave en la cara. El siguiente en seguir el ejemplo fue Kyu-san. Los mayores beneficiarios hoy deberían ser Harry y Cedric. ¿Y tú?, preguntó Hermione débilmente, apoyándose en el codo. Su Alteza, ¿no piensas recompensar tu valentía? El lugar donde aterrizó el calamar gigante aún estaba a cierta distancia de la sede de la competencia. Junichi giró la cabeza y, mientras las parejas detrás de él se besaban y abrazaban, comenzó a actuar. Se frotó el cabello vigorosamente, dejándolo suelto, con mechones negros colgando alrededor de sus orejas, y luego parpadeó como Irene Adler. Su postura era muy parecida a la de una dama noble que se disfrazó de hombre y se escabulló de la ciudad. En un abrir y cerrar de ojos, Hermione casi cometió un error. Fingió timidez, y sus cabezas se acercaron cada vez más mientras caminaba. Justo cuando Hermione pensó que iban a besarse, se detuvo de repente. Lamentablemente, tienes razón, pero, la sobrina se quitó la mucosidad del calamar gigante de la cara con los dedos y dijo juguetonamente: «Pero podemos hablar de ello cuando tengas tiempo». A diferencia de Ginny, Cho y los demás, este movimiento entre él y Hermione fue más bien un coqueteo. Cuando Nietzsche notó que los espectadores y los árbitros salían corriendo del estadio, e inmediatamente dejó de lado su anterior mirada de pajarillo, tiró de su ropa mojada como si nada hubiera sucedido y se hizo a un lado sin decir una palabra. «Tu actuación teatral ha mejorado aún más». Hermione negó con la cabeza, impotente, mirando con fastidio a la gente que vitoreaba. Madame Maxime parecía estar de mucho mejor humor. Tomó la mano de Fleur y le dio unas palmaditas suaves en el dorso para consolarla. Parecía que Hermione había ayudado al director Dumbledore. Cuando Fleur abrazó emocionada a la aturdida Gabrielle, Nietzsche supo que la amistad entre Beaux Batons y Hogwarts se había calentado un poco. «Gracias», miró a Hermione con ojos complicados, no sabía que Gabrielle estaría incluida en la competencia, así que entré en pánico, pero gracias de todos modos. Todavía se pueden sentir las emociones conflictivas en sus palabras. Dumbledore y varios árbitros alejaron a Hermione de Nietzsche y luego preguntaron a varios otros guerreros antes de llegar a una conclusión. Al final, en este juego, Cedric empató con Krum y Harry, todos con 40 puntos, mientras que Hermione tuvo 47 puntos. Incluso si estuvieran trabajando juntos, la diferencia en la magia podría determinarse. Incluso Karkaroff tuvo que admitir el talento de Hermione cuando vio el vórtice de agua que ella creó.
El tercer proyecto se realizará en junio y tendréis mucho tiempo para prepararos, afirmó Scrimgeour. Pero en ese momento, el catalejo atado a la cintura de Modi comenzó a girar de repente, y gritó en medio del clamor. Algo está pasando. Rita Skeeter está aquí. No intentes hacer nada malo a escondidas. Se lanzó furioso contra la multitud, empujando bruscamente a muchos estudiantes para que se tambalearan. Nietzsche lo siguió varias veces, pero no vio a Rita. El hechizo de desilusionamiento era aún más imposible. Después de todo, el ojo mágico del falso Modi podía ver incluso a través de la capa de invisibilidad. La acción de Modi alertó instantáneamente a Bachman, quien miró a su alrededor tímidamente. Astory lo llamó Dumbledore con calma. Espera, seguro que va a inventar algo que contradice la realidad. Te lo dije, mejor no la pillo. Modi golpeó la hierba frenéticamente con su bastón. Nietzsche observó durante largo rato y descubrió que el falso Modi estaba realmente enojado y no fingía. No sabía a cuántas personas había ofendido Rita Skeeter. Para ser honesto, originalmente solo quería que la otra parte protegiera al señor Crouch disfrazado. Pero desde este punto de vista, sería mejor que Rita se sacrificara para convertirse en evidencia del falso Modi. Así, cuando él acudiera al rescate, le estaría en deuda con él, es esa mujer otra vez. Nietzsche fingió enfado, levantó el puño y dio un fuerte puñetazo al aire. Solo quiere vigilar lo que ocurre en Hogwarts e inventar historias desfavorables para los directores. Madame Maxime lo miró con admiración y luego se unió a la crítica. Después de la segunda prueba, todos sintieron curiosidad por lo que sucedía bajo el agua. Se reunieron en grupos alrededor de Hermione, queriendo saber cómo había logrado cambiar el curso de la situación. Hermione habló mucho sobre el uso de la magia, explicando cómo creó un remolino y arrojó el calamar gigante a la orilla. Sin embargo, nadie quería escuchar el aburrido y tedioso conocimiento de la magia, así que, después de un solo día, se dieron la vuelta y rodearon a los demás. Ginny y Harry eran ahora el centro de atención de Gryffindor. Nietzsche había visto a Ron morder el tenedor con envidia varias veces. Quizás fue debido a la presencia de Modi que Hermione no fue acosada por Rita esta vez. Menos mal que le pediste que fuera a buscar al señor Crouch, si no, podría ser tan miserable como Ginny. Cada vez que Hermione entraba al pasillo, veía a Ginny forcejeando entre la multitud con el corazón roto. ¿En serio? Creo que Modi la asustó. Nietzsche miró el asiento vacío en la mesa de los invitados de honor. Ahora que la relación entre las tres escuelas se ha relajado un poco, los estudiantes de Beaux Batons y Durmstrang se sientan informalmente en las mesas de la escuela, charlando con gente que les interesa. Desde que terminó el segundo proyecto, siempre veía a algunos estudiantes de Gryffindor sentados en la mesa de Hufflepuff, o estudiantes de Ravenclaw corriendo hacia el lado de Slytherin y charlando y riendo con los estudiantes de Durmstrang. Además, las banderas de la mesa estaban pegadas por todas partes. Malfoy se sentó en la mesa de Ravenclaw varias veces. Si no hubiera tenido algunas peleas con otros, habría pensado que se habían sentado en el sitio equivocado. No me sorprende, dijo George, sentado frente a ellos. Skeeter escribió cosas malas sobre Ojo Loco Modi durante sus vacaciones de verano. Apuesto a que no estará tan orgullosa por mucho tiempo. Para mantener la seguridad de la escuela, el profesor Modi vigila el mapa del merodeador todos los días. Fred tocó el plato con decepción. Pero creo que este mapa del merodeador probablemente nunca será devuelto. El mapa del merodeador muestra los pasajes de Hogwarts excepto las cámaras secretas específicas, y también puede observar el camino de todos. En otras palabras, sin importar qué método usara Rita Skeeter para ingresar a la escuela, Modi la descubriría, lo que no era bueno para Nietzsche. Sin embargo, a la hora del desayuno del viernes, una lechuza marrón se posó en el hombro de Nietzsche. No era la lechuza de él y Hermione, pero recogió comida de un cuenco. Sus plumas estaban muy desordenadas y parecía como si hubiera estado volando durante mucho tiempo. Pero Mercurio no lo iba a tolerar. Batió sus alas con fuerza y usó sus garras para empujar el sol del atardecer lleno de comida tras él. Hay una carta de Rita. Sacó el sobre de la lechuza sorprendida. Nietzsche dejó inmediatamente el cuchillo y el tenedor y, como era habitual, cruzó los dedos sobre la nariz.
Si acertó, Rita debería haber encontrado noticias sobre Barty Crouch. Cuando Hermione lo abrió, el contenido era tal como esperaba. La letra anterior es muy ligera, lo que significa que fue escrita rápidamente y que el autor tenía prisa. Los caracteres están muy juntos y hay muchos espacios en blanco entre líneas, lo que indica que el autor hizo una pausa después de escribir cada párrafo y le faltó valentía. La carta dice: Crouch no estaba en casa. Noté que estaba muy mal de salud mental y se tambaleaba al caminar. Era señal de que intentaba liberarse de la maldición Imperius. No dejaba de murmurar Hogwarts y mató a Berta. ¡Qué buena noticia! ¡Genial! Ya se me ocurrió cómo empezar. ¿Qué tal el director de magia mató a una bruja inocente? Parecía que Rita Skeeter no tenía idea de en qué se había metido. Capítulo 258. La mantis acecha a la cigarra, sin percatarse del oropéndola que está detrás. Tras llegar la carta de Rita, el plan que se había retrasado por la segunda competición finalmente pudo ser puesto en la agenda. Después de que Nietzsche y Hermione terminaron su clase de pociones de la tarde, el profesor, sin siquiera burlarse de Potter, se apresuró a ir a la oficina del director con ellos. Crouch mató a Berta Jorkins. Scrimgeour fue el más sorprendido. Recorrió la oficina del director con los ojos desorbitados. Desapareció en Albania, pero ¿cómo pudo ofender a Crouch de esta manera? No tenía ninguna preparación. Tras ser llamado a la oficina, Dumbledore le mostró directamente la carta de Rita. Berta, ¿cómo demonios pudiste dañar sus intereses? El jefe Auror estaba desconcertado. ¿Qué es lo que más valora Crouch?, preguntó Nietzsche con calma. A los ojos de todos, Barty Crouch siempre pareció ser el tipo de adicto al trabajo que dedicaba toda su vida al Ministerio de Magia. En esta oficina se reunieron los confidentes de Dumbledore, incluyendo a Remus Lupin, los directores de Gryffindor y Slytherin. Todos expresaron mayor o menor desconfianza ante las noticias que les trajo Rita. No puedo hacer nada al respecto. ¿Quién la hizo tan famosa? Durante la época más desenfrenada de Quien tú sabes y los mortífagos, él fue quien abogó por que los aurores combatieran la violencia con violencia. El señor Crouch odia más que nadie a los magos oscuros. Sabes que arrestaron al ministro de Fudge, ¿verdad? Fue por algo que sucedió después. Su hijo era un mortífago y, debido a eso, Crouch nunca se recuperó y su carrera llegó a su fin. Scrimgeour estaba muy familiarizado con el exdirector del departamento de cumplimiento porque era uno de los muchos aurores en ese entonces. Hermione reaccionó rápidamente, se dio cuenta de algo inmediatamente y susurró. ¿Excusó a su hijo? ¿Exculpación? Fue él quien envió a su hijo a Azkaban. El rostro de Scrimgeour era solemne. Vi morir al niño en prisión, y luego fue enterrado fuera de la prisión por los dementores. Pero al segundo siguiente, pareció darse cuenta del punto clave y de repente se calló. Obviamente, ¿cómo pudo Crouch, quien tenía una gran reputación y alguna vez sirvió como ministro de magia, matar repentinamente a Berta Jorkins, una humilde y común empleada del Ministerio de Magia? El hijo de Crouch puede que no esté muerto, Nietzsche dijo lentamente el hecho que no podían creer. El hombre con la máscara de Moody probablemente sea Barty Crouch Jr. Claro que esto es solo una suposición. Como dijeron Scrimgeour y Dumbledore, su muerte está registrada. Si esto es verdad, entonces anularía los registros históricos que alguna vez fueron respaldados por innumerables testigos y evidencia física, y también dudarían firmemente de Moody, la persona en quien confiaban y conocían mejor. Eso es imposible, dijo Scrimgeour distraídamente. Pero si Crouch protegía a su hijo, si Barty Jr. se disfrazaba de Moody, ¿por qué no lo hizo? Tiene incontables maneras de matar a Harry. La otra parte podría haber usado la identidad de su profesor para arrinconar a Harry y luego matarlo con una maldición asesina. Pero Nietzsche ya había pensado en esto, desde el momento en que empezó a sospechar de Moody. Quizás Voldemort necesite a Harry Potter. Nietzsche se encogió de hombros. ¿Cuál crees que es la misión de Hermione? Es una protectora. Permanece al lado del director y sabe que estudiante es el más fuerte del colegio. Para ser precisos, fue Grendel, el profesor asociado de defensa contra las artes oscuras, quien lo recomendó.
Gracias por el cumplido. Hermione sonrió débilmente. De nada, solo estoy exponiendo los hechos. Por otro lado, Scrimgeour murmuró para sí mismo con incredulidad. Nunca pensó que solo le ordenaron investigar la desaparición de Crouch, pero no esperaba que se revelaran varios casos impactantes. Barty Crouch Jr. y Voldemort. Ya sea que creyeran a Rita Skeeter o no, Hermione siempre era decisiva cuando se trataba de Voldemort. Ahora que Barty Crouch Jr. tiene el mapa del merodeador en sus manos, definitivamente estará atento a Rita. Nietzsche interrumpió sus pensamientos bruscamente y dijo con calma: Barty Crouch Jr. la odia ahora. Si no hubiera sido ella quien causó todos esos problemas, el Ministerio de Magia no habría enviado al señor Scrimgeour. No sé si debería elogiarla. Sabes, no hay mucha gente capaz de hacer que los mortífagos la odien. Sin mencionar que es el mortífago más leal de Voldemort, Rita Skeeter usó a Hermione para escribir artículos, lo que provocó que los lectores que la apoyaban se sintieran insatisfechos con Beaux Batons y Durmstrang. Sumado a la renuncia temporal de Crouch, si Fudge no enviaba a alguien que pudiera tomar las riendas, sería reprendido. ¿Qué? Perky como asistente de dirección. Un chico nuevo no sirve para nada. Esta operación rebelde es como un bárbaro que lleva piedras furiosas para arrojarlas a un estanque y resulta que mata a unos cuantos peces. ¿Crees que Moody realmente está defendiendo a Dumbledore? Snape tenía la mente muy despierta. Analizó. Solo quiere aprovechar esta oportunidad para alejar a esa mujer, Skeeter. Es un factor de inestabilidad. Quien tú sabes sigue vivo. Scrimgeour se dejó caer en una silla. No me sorprendería que volviera a ocurrir algo ridículo. Pero ya no podían actuar precipitadamente. En cuanto Barty Crouch Jr. viera el mapa del merodeador, esos profesores y el director Dumbledore correrían hacia él y podrían escapar. Nietzsche ya había sufrido una vez a manos de Sebastián Morin, por lo que naturalmente no habría una segunda vez. No te preocupes, Rita no sabe nada de esto. Estaba tan emocionado que no sabía qué hacer. Cada vez que resolvía un nuevo caso, quería comer algo para calmarse, pero lo único que veía era un tazón de cucarachas cubiertas de chocolate. Miró las cucarachas que se arrastraban por el cuenco sin asustarse. Simplemente extendió la mano, agarró unas cuantas y se las metió en la boca. Crujido. Incluso contiene jarabe de chocolate. Serpiente rúnica te sienta de maravilla. Cuando aún teníamos dudas, ya tenías un plan. Dumbledore cerró los ojos, preguntándose qué pasaba por su mente. ¿No es genial?, dijo Hermione sin dudar. Con un plan, nunca es demasiado tarde. Por cierto, señorita Granger, vamos a preparar suero de la verdad en la próxima clase. Usted y Holmes deberían trasladar algunos materiales de mi almacén. Snape sacó una llave de su bolsillo con calma. La profesora McGonagall tenía una expresión ligeramente sorprendida en su rostro, como si hubiera visto algo grande. Quizás ningún estudiante ha podido jamás entrar en privado al despacho del decano, especialmente Severus Snape, el profesor más impopular. Así que Hermione y Nietzsche abrieron la puerta del despacho de Snape. Quizás fue porque Snape daba mucho miedo entre semana, y mientras limpiaban la hiel de sapo y los escarabajos, no se oía ningún ruido fuera del despacho. Cuando un calamar gigante pasa por la ventana, la habitación queda a oscuras durante hasta 10 minutos. Estoy pensando, debería dejar que mis padres se vayan al extranjero por un tiempo. Hermione estaba preparando los materiales para la siguiente clase, capa por capa, y de repente rompió el ambiente extraño entre ellos. Siento que el futuro es demasiado caótico y no sé cuándo podré sentar cabeza. Ahora que la mano de Voldemort había llegado a Hogwarts y al Ministerio de Magia, ella sintió cambios inusuales. Pero la pregunta es ¿a dónde pueden ir? Nietzsche giró la cabeza para mirarla. Bajo la tenue luz de la vela, sintió que Hermione estaba más triste que nunca. Claro que sus padres eran solo dos números que podrían sumarse en cualquier momento tras el inicio de la guerra. Miren, si no puedes ver a tus padres en ningún momento, solo te preocuparás más, y los Granger no te dejarán soportar esto sola. Nietzsche hizo una pausa y continuó. Los protegeremos. Nosotros. Hermione parpadeó con una sonrisa en su rostro.
Créeme, John y Mary no dejarán a tus padres solos. Sabía lo que decía y quiso encontrar una excusa para salirse con la suya, pero a mitad de la frase se le hizo un nudo en la garganta. Sintió como si le hubieran dado un codazo en la cara, pero era más suave que un dedo. Nietzsche giró la cabeza y descubrió que Hermione seguía contando los escarabajos en su mano como si nada hubiera pasado, como si lo que acababa de ocurrir fuera solo una ilusión. ¿Qué pasa? Incluso has comido cucarachas, así que no me dejas comerlas también, ¿verdad? Puso los ojos en blanco, miró a Nietzsche, fingió levantar una taza medidora para ver si tenía suficiente bilis de sapo y se mordió el labio inferior con fuerza. Pero Hermione le recordó que era hora de prepararse para la guerra. Capítulo 259. Pequeño Barty. ¿Hay otros expertos? Hay una enorme mansión en la aldea Muggle de Little Angleton. Si los aldeanos miran hacia arriba, pueden ver esta mansión, antaño magnífica e imponente, ubicada en la ladera, pero ahora está deshabitada. En la casa desierta conocida como la Casa Ridley, los muggles de afuera nunca podrían imaginar que un viejo amigo vivía dentro. Cola gusano, mira lo que has hecho. Dijo una voz desde el viejo sillón frente a la chimenea, con una serpiente gigante mordiendo la pata. Inútil. Peter Pettigrew, que escapó de Azkaban del Ministerio de Magia, miró con horror al viejo muggle que ya había muerto en el suelo. Este hombre era un aldeano del pueblo. Voldemort lo mató porque escuchó en secreto la conversación entre ambos. Sin embargo, esta forma de destruir el cuerpo incomodó mucho a Pettigrew. La serpiente gigante se había tragado la mitad del cuerpo del muggle. Maestro, alguien ha cometido un error. Cola gusano alzó de repente la voz, que se volvió aguda y penetrante, como si se arañaran las uñas en una pizarra. Alguien ha encontrado el pueblo natal de Crouch. Se arrodilló respetuosamente junto a la silla, haciendo pucheros, queriendo besar la mano de bebé que colgaba del apoyabrazos. Voldemort aún no ha muerto. Sigue vivo tenazmente, e incluso con la ayuda de sus sirvientes y seguidores, ha adoptado un cuerpo temporal. Pero esta apariencia arrugada es tan repugnante que incluso el propio Voldemort siente asco. Después de un momento de silencio, preguntó suavemente: ¿Quién notó algo? No lo sabía. Esa persona es Rita Skeeter, una reportera famosa. A la gente como ella siempre le interesan las historias. Cola gusano se lamió los labios agrietados y habló rápidamente. Qué tonta tan curiosa, igual que Berta, jaja, vale, mátala. Voldemort parecía haber pensado en algo interesante. Pero yo, tengo que servirte, y Skeeter murió repentinamente. Seguro que habrá gente del Ministerio de Magia investigando, y entonces, de hecho, Cola gusano no quería matar a Berta. Su sugerencia inicial a Voldemort fue alterar la memoria de la otra parte, pero no esperaba que el cerebro de la pobre mujer ya hubiera sido destruido por alguien con el encantamiento del olvido. A juzgar por el daño indeleble causado, el lanzador era un mago poderoso. No se atrevía a desobedecer a Voldemort, pero al mismo tiempo no se atrevía a mancharse las manos con sangre. Lo único que una persona como él se atrevía a hacer era tomar partido y pedir protección. Lo sé. Así que dejaré que lo haga el pequeño Barty. Voldemort cerró la boca con desdén. Un idiota es un idiota, no puede menospreciar a nadie. Pero Cola gusano no tenía palabras para quejarse. Había estado vigilando de cerca Crouch, pero ¿quién iba a saber que Rita Skeeter aparecería de repente de la nada y asustaría al deprimido Crouch? La orden fue enviada en forma de magia, y Barty Crouch Jr., que estaba lejos en Hogwarts, ya había planeado tomar acción. Después de dar clase a los estudiantes todos los días, miraba el mapa del merodeador siempre que tenía tiempo. En cuanto vio aparecer los nombres de Rita Skeeter y Nietzsche al borde del bosque prohibido, se levantó y se dirigió hacia él. Esa mujer debe estar haciendo algunas entrevistas de nuevo, pensó Little Barty. Adivinó correctamente, Rita efectivamente estaba haciendo una entrevista, pero no tenía nada que ver con Hermione Granger. Crouch no paraba de hablar del ascenso del Señor Oscuro. ¿Crees que es un nombre en clave? Rita se escondió sigilosamente tras un roble alto. Ese viejo lunático me golpeó. Él y su hijo son mortífagos. Nietzsche fue llamado por su lechuza y acordó encontrarse en un claro en el borde del bosque prohibido.
Para ser honesto, casi no reconoció que se trataba de Rita Skeeter. No había un solo lugar limpio en su cuerpo, su rostro estaba cubierto de bultos, como si hubiera sido visitada por un enjambre de abejas, y estaba llorando por más dinero. «Dios mío. Este recado debe de costar más de 100 galeones», dijo, protegiéndose la cara con su bolso de piel de cocodrilo. «Todo esto son rastros de magia negra. ¿Dónde está el señor Crouch?» Nietzsche la miró y luego apartó la mirada. «¿No sigue vivo? Mientras no le falten partes del cuerpo, estará bien después de tomar una poción y dejar que Madame Pomfrey se encargue». Pero su comportamiento entristeció mucho a Rita. ¿Para quién trabajaba tanto? Aunque el precio que Nietzsche ofrecía era muy justo y él era una persona muy honesta, y parte de su motivación era de hecho hacerse famosa, ella no sabía de antemano que Crouch era un loco que golpearía a cualquiera que viera. Rita sollozó y dijo: «Le pedí a Porzingis que custodiara la posada Cabeza de Puerco. Se ha vuelto loco y no confía en nadie, ¿sabes qué? Le pedí a Aberforth que consiguiera una habitación solo y lo encerrara, pero el viejo subió el precio». Está bien, te lo reembolsaré». Nietzsche asintió superficialmente. Al oír esto, Rita dejó de llorar instantáneamente. «Eres digno de ello, usas un bolso de piel de cocodrilo y tu cara está llena de lágrimas de cocodrilo. Por eso estoy dispuesta a hacer negocios contigo y con Lockhart». «Genial. Nunca regatees». Empezó a reír de nuevo. «Entonces ya sabes cómo llegar a la aldea de Oxmeade». Los párpados de la otra persona estaban hinchados y toda su cara parecía una cabeza de cerdo. Quería deshacerse de Crouch lo antes posible, pero Nietzsche no tenía prisa por moverse y mantenía su atención en los arbustos que lo rodeaban. Aberforth era un mago con mal carácter y cierta fuerza, por lo que la seguridad de Crouch estaba garantizada. «Espera un minuto», agarró a Rita que estaba a punto de irse. «¿Qué esperas?», preguntó desconcertada. Miró al cielo y vio un dragón de fuego errante volando sobre su cabeza. «Vámonos. No quiero quedarme aquí ni un segundo más. Primero, eliminemos estos rastros de magia negra de tu cuerpo». Nietzsche sacudió la muñeca, dobló el pulgar y presionó la nuez negra que se deslizaba. «Guardaste tu varita en la bolsa, ¿verdad? Sácala y prepárate. ¿Qué es lo que quieres hacer?». Nietzsche extendió la mano y empujó las gafas con montura dorada que la otra persona tenía en el cuello hacia el bulto, luego los giró a ambos y miraron hacia las imponentes torres sobre el castillo, una de las cuales era la oficina del director. La luz que parpadeaba en la ventana, a veces rápida, a veces larga, era una cadena de código Morse. Volvió a mirar su reloj mecánico. Habían pasado 10 minutos desde que se conocieron, y le tomó el mismo tiempo caminar desde la escuela. Barty Crouch Jr. había llegado. Nietzsche lo había ensayado incontables veces durante el trayecto, imaginándolo cojeando por la hierba y la ladera frente a la ventana del director Dumbledore, fingiendo estar de patrulla y llegando al límite del bosque prohibido. «Espera, corre. Estarás a salvo cuando salgas del bosque prohibido». Nietzsche le retorció el cuello, le acercó la oreja y le susurró: «Escucha con atención, oirás 2 pasos de diferente intensidad. Así camina un cojo». Justo cuando Rita abrió nerviosamente la boca para preguntar algo, él vislumbró una luz roja en el reflejo de sus gafas de montura dorada. Pero Nietzsche no la esquivó. Tras empujar a Rita, blandió su varita y gritó con precisión al rayo rojo: «Hay muchos obstáculos». «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». Rita se asustó y corrió sin mirar atrás. Nietzsche fue el primero en recordárselo y las dudas y la vigilancia que habían surgido en su corazón se transformaron inmediatamente en motivación y salió corriendo en un instante. El pequeño Barty se quedó atónito. Su ojo mágico vio claramente que Nietzsche le daba la espalda, y también atacó desde su punto ciego. Según los profesores, no era Hermione Granger la estudiante más poderosa de la escuela. ¿Podría haber otro experto por ahí? Capítulo 260. No sabes nada sobre magia. Esto no era culpa de Moody. Después de todo, la estudiante que Grindelwald más mencionaba era Hermione Granger, así que pensaba que Hermione era la estudiante más inestable y que necesitaba atención. Y sus arreglos también fueron perfectos. Ya que es tan poderoso, simplemente vaya y proporcione escolta.
Pero inesperadamente, el hechizo aturdidor confiado se congeló en el aire, y su rastro se extendió tan largo como un cometa. ¿Hechizo de barrera? ¿Qué tipo de hechizo de barrera es este? Finite incantatem. Nietzsche se dio cuenta de que su oponente se había vuelto invisible al ver que no había nada detrás del bosque. Metió su varita en el barro con el revés y utilizó un hechizo para romper la maldición de la desilusionación, revelando instantáneamente a Moody. Profesor Moody, esto no me sorprende en absoluto, dijo Nietzsche tranquilamente. ¿También viene a ver a Rita Skeeter? Me temo que es demasiado tarde, el señor Crouch no regresará a Hogwarts. Avada Kedavra. Barty Crouch Jr. Tampoco fue impreciso. Tras el fracaso de su ataque sorpresa, mostró de inmediato sus intenciones asesinas. Una luz verde voló hacia ellos dos con un silbido. A los ojos de Rita, no tenía idea de lo que estaba pasando. Alastor Moody realmente quería matarla a ella y a Nietzsche. Ayúdenme, ayúdenme, sintió una patada en la espalda y cayó al suelo. El bolso de piel de cocodrilo, alcanzado por la maldición asesina, se convirtió en cenizas al instante, y la guadaña de la parca pasó junto a ella. ¿Cómo debería llamarte? Moody. Barty Crouch Jr. Lo siento, chico. No deberías haberme mirado así. El pequeño Barty se tambaleó hacia un lado, con la varita encendida y el rostro cubierto de puntos, más horrible y deformado que nunca. Entrégamela y te perdonaré la vida. Nietzsche y Barty Crouch Jr., que llevaba una gorra de cuero de Moody, se miraron con cautela. Y luego usar la maldición Imperius. O la maldición del olvido. Es tu elección. Qué lástima. No suelo dejar que otros se encarguen de mi cerebro. Nietzsche se puso la varita en la garganta y silbó con fuerza. Rita no puede morir todavía. Servirá de testigo para ti y el señor Crouch. Su mirada arrogante hizo enfadar mucho a la otra parte, o para ser más precisos, la molestó aún más. En el momento en que ambos se enfrentaron, Rita comprendió plenamente por primera vez por qué esos muggles y magos mestizos apoyarían a Nietzsche. Una fuerza emanaba de su cuerpo, una fuerza que aplastaba todo lo que lo rodeaba. Cuando supiste eso, dijo Barty Crouch Jr. con voz ronca. Desde que robaron las hierbas del profesor Snape, sabía que alguien se escondía en la escuela, y también calculé que alguien atacaría a Rita. Harry confía mucho en ti. No sospechó en absoluto que fueras el ladrón. Snape, sabía que era él. Sabía que aún le importaba Potter. De repente, se sintió encantado. Soy el subordinado más leal del señor tenebroso. Nietzsche miró a la otra persona con ojos extraños. No entendía por qué el profesor Snape de repente asumía la culpa. Sí, el sirviente más leal de Voldemort, pero no tenía intención de dejar ir a Barty. Un poder mágico emanaba de la punta de su varita, dificultando el movimiento del otro, explosión de trueno. Hizo ánicos. Como Barty Crouch Jr., a quien Voldemort le encomendó una importante misión, su fuerza no era débil. Cada movimiento que hacía estaba lleno de intenciones asesinas. Sin embargo, por muy poderosa que fuera su magia, era como un juego de niños ante Nietzsche. En comparación con la hermosa magia de guerra de Hermione, a él solo le importaba cómo ejercer la esencia de la magia. Es un juego de niños. Nietzsche levantó el brazo izquierdo y lo apartó, desviando los ataques. Luego esquivó la maldición asesina mezclada con los ataques, y continuó corriendo hacia el oponente. Arena y rocas voladoras. Quizás sabiendo que sus movimientos estaban restringidos, Barty Crouch Jr. tomó una decisión y un rayo rojo voló hacia sus pies y se hundió en el suelo. El impacto de la explosión le permitió esquivar uno de los ataques de Nietzsche. No entendía qué tipo de magia negra estaba usando la otra parte, solo sabía que toda el área estaba bajo el efecto del hechizo de barrera. Hermione es excelente, sin duda, pero si comprara algunos números antiguos de las revistas, podría descubrir su contribución a la magia. ¡Qué falta de visión! No importa, como ha estado con Voldemort, no espera que los mortífagos tengan una visión excelente. Pero Barty Crouch Jr. no parecía asustado. Escupió un bocado de espuma de sangre al suelo. No se le daban bien estos combates directos.
tras escapar del alcance de la magia, usó inmediatamente el hechizo de transformación para transformar varias enredaderas en cadenas de hierro con púas que deslumbraron a Nietzsche. Eres demasiado arrogante, ¿cómo crees que puedes superar al Señor Oscuro, maldijo mientras huía. Si no fuera por esa loca de Rita, que llama la atención por todas partes, no tendría que preocuparme en absoluto. Es inútil, todo es en vano, Nietzsche puede sentir la magia que lo impregna todo. Su voluntad superó a la de Barty Crouch Jr. Con solo un agarre, el obstáculo frente a él se derrumbó como un cuerpo ordinario de carne y hueso enfrentando la magia, y arrastró al oponente al suelo. La magia de la gravedad se extendió en forma de abanico frente a Nietzsche, aplastando sus huesos hasta que crujieron. Desgarrador Voldemort. Caminó lentamente hacia Crouch, su sable de luz rojo quemándole la ropa, y el más mínimo roce le hacía sisear la piel de la espalda. Es solo un idiota, Nietzsche observó los dedos ensangrentados del pequeño Barty, que se movían, e intentó enganchar la varita mágica frente a él. Con un gesto de la mano, le cortaron 2 dedos junto con la varita mágica. La mezcla de dedos rotos y dolor punzante hizo que el oponente gritara tanto que varios pájaros devoradores de pelotas se esquivaron aquí y allá. Maldita sangre sucia, gritó Barty Crouch Jr. Sin control. Cuando lo logre, ustedes, miserables criaturas, solo servirán para arrastrarse por el suelo. Todos merecen morir, sálvame, Ano. Es una lástima que Voldemort viniera solo a Hogwarts. Solo quería vida eterna y venganza. Quizás usó demasiada fuerza, o quizás el pequeño Barty no soportó la tortura. Nietzsche solo utilizó la maldición Cruciatus por unos minutos para detener sus gritos. Cuando sacó a rastras al inconsciente Barty Crouch Jr. del bosque prohibido y lo llevó al cobertizo de las lechuzas, Snape quedó atónito. Comprobó repetidamente su ritmo cardíaco y respiración, y extrajo varias pociones curativas de sus brazos. ¿Qué te pasa? Si muere, ¿cómo podemos saber el plan del hombre misterioso? Snape trató a la otra persona con desdén mientras le entregaba a Nietzsche un tónico vital. Parece que estas pociones curativas fueron preparadas originalmente para él, pero al final fueron utilizadas contra los mortífagos. ¿Eso no es suficiente? Eres incluso peor que Hermione en primer grado. Nietzsche pateó al pequeño Barty con desdén. Casi muero en solo unos minutos. Antes de finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Kotori Kane, Gianne App, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Rubén Darío Meneses, Maestro Crack 2.0, me ha moldeado a su forma. Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Oxto Otaku, Jefferson Sinisterra Flores, Oscar Contreras, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cookie, José Sullón y Juan Barrientos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice, novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.